Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 19 hasta el versículo 22. Cuando lo diga me dice amén fuertemente, por favor. Amén. Leemos la palabra de Dios tal y como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: no apaguen el espíritu, no desprecien las profecías, antes bien, examínenlo todo cuidadosamente, retengan lo bueno, absténganse de toda forma de mal. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por esta mañana, gracias, Señor, por el privilegio inmerecido que tenemos de estar delante de ti, reunidos como un cuerpo, reunidos, Señor, como una familia cuyo objetivo es darte la gloria a ti, como un grupo de personas que entendemos que es por tu gracia, que hemos conocido de ti, que hemos recibido tu evangelio, hemos oído tus buenas nuevas, Señor, y nuestra respuesta natural y nuestra respuesta correcta es la adoración a ti. Que un domingo, que un par de horas a la semana no son respuesta suficiente, sin embargo es lo mínimo que podemos hacer, Señor, y te damos gracias porque nos has dado la conciencia correcta para estar en este lugar. Te rogamos, Señor, que tu palabra produzca el fruto que tú determines que produzca, y sobre todo que cualquier estorbo humano por nuestro pecado, tanto del que habla como del que escucha, sea providentemente eliminado por tu Espíritu Santo, Señor, y tu misericordia. Te damos gracias, Señor, te exaltamos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo hemos orado. Amén y amén. Puede tomar asiento, amada familia. Continuamos en el estudio de Tesalonicenses, hablando sobre el discernimiento. La semana pasada hablábamos sobre la base de esto, vamos a reforzar algunos puntos, pero me interesa el día de ahora que entremos un poquito más a la práctica. ¿Cómo es que vamos a discernir? Pablo les decía a la iglesia de Tesalónica, en el contexto de escuchar a los pastores que tenían, que era importante que filtraran todo lo que escuchaban. Definimos la semana pasada que el versículo 21 de Primera de Tesalonicenses 5, tal como muchas veces se interpreta, no significa que hay algo bueno en todo lo que escuchamos y que por tanto el cristiano debe escarbar o ver qué rescata, porque siempre hay algo bueno. Como dicen muchos: mira, vos escuchalo todo y algo bueno retené. Entendíamos que no significa eso, sino por el contrario, que Pablo les decía a los tesalonicenses que debían probar y examinar todo, ejerciendo entonces su discernimiento para comprobar si lo que escuchaban era bueno, y de así serlo debían retenerlo, pero retenerlo no significaba escarbar, sino aferrarse a ello. Amén. Es importante que recordemos muy brevemente, no me tardo en esto, los conceptos claves que vimos la semana pasada. Por ejemplo, el versículo 21, que es el que nos ocupa ahora, dice: por tanto, examinen todo. ¿Qué significa examinar? Hablábamos muy brevemente que eso significa someter a prueba, no para ver si es falso, sino por el contrario, ver si es verdadero. No se trata de conocer, que usted se dedique a conocer todo tipo de falsedad. Claro, es importante, pero la prioridad que debe tener usted es conocer tan bien la verdad, conocer tan bien lo legítimo, que cuando usted se exponga a cualquier otra cosa que no se le parezca, usted lo puede identificar como algo falso. A esto la Biblia le llama discernimiento. En otros lugares, la Escritura, de hecho, cuando vemos la palabra discernimiento, la palabra que ocupa en el griego es literalmente un juicio, una separación entre una cosa y otra. Un cristiano debe aprender entonces a discernir. Entonces significa a separar, a distinguir entre lo verdadero y lo falso, entre lo bueno y lo malo para su vida. Y eso es muy importante que lo tengamos muy claro, porque venimos de un contexto en el cual se nos dice: no juzgue, no juzgues, aceptarlo todo. Y eso literalmente es decirle a usted: no ocupe lo que Dios le ha dado a su vida, no ejerza lo que Dios le manda a hacer. Sea un cristiano ignorante, sea una persona que no cumple la voluntad de Dios, porque Dios le dice acá en su palabra: ejerza discernimiento. En segundo lugar dice, que hay que, cuando examinemos todo, el todo significa todas las cosas. No quiere decir que usted va a discernir hasta lo más mínimo, ¿verdad?
sea, las pupusas que tengo enfrente son verdaderas o falsas. No, no estamos hablando de cosas ridículas. Estamos hablando de cosas importantes en su vida espiritual. Claro, si las pupusas llevan loroco es un problema de mal aparte, pero no me juzgue. Esa es otra cosa. Se refiere a que usted tiene que filtrar lo que tiene que ver con su vida espiritual, que es lo más importante para usted. Amado hermano, le ruego que me ponga atención por favor un momento. Yo sé que van a estar agarrando los aires. Enfóquese por favor en entender esto. Usted puede pensar ahorita que lo más importante en su vida en este momento son los planes terrenales que tiene, son su situación terrenal ahorita de salud, económica, familiar, laboral, lo que usted quiera hablar. Incluso si esto lleva algún tinte espiritual, si usted labora en alguna organización que usted hace algo bueno, o si sus planes familiares obviamente son buenos, claro que sí. Pero usted debe entender que lo más importante en su vida es el aspecto espiritual de la misma. Entonces, con el tema espiritual y con discernir aquello de su vida espiritual, usted no puede darse el lujo de ser pasivo y reactivo. Usted no puede darse el lujo de andar tranquilamente en la vida confiado, silbando ahí como que todo está bien, sin entender que hay, como mencionábamos la semana pasada, una lucha espiritual. Hay entes espirituales que están interesados o dedicados a confundirle a usted y de alejarle de la voluntad de Dios. ¿Entiende usted eso, familia? Amén. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo me diera cuenta, o póngase usted en mis zapatos? Si usted tiene hijos ahorita en edad escolar y usted se diera cuenta que en el colegio de sus hijos quieren meterle a la fuerza una ideología de género, por ejemplo, ¿qué haría usted? Quiero creer de que usted tomaría una decisión o no. Lo sacaría de ahí. Porque es tan evidente y es tan claramente erróneo y tan antibíblico que usted tomaría una acción. El tema es que eso sería algo reactivo. ¿Se toma usted el tiempo de, por ejemplo, ir a ver qué le enseñan a sus hijos en el colegio? ¿Ha preguntado usted sobre la currícula que le dan a sus hijos en el colegio? Eso se lo pongo como ejemplo, pero lo que quiero ilustrar en esta mañana es que así como usted lo puede hacer con sus hijos, debe usted hacerlo de forma intencional, de forma deliberada, de forma proactiva, con todo lo que está llegando a su vida. No puede darse el lujo a usted de esperar a que venga algo, una situación difícil, para entonces empezar a discernir. Entendimos que cuando dice la Biblia que lo discierna todo, es literalmente todo. El cristiano no puede darse el lujo de ser ignorante y pasivo con su discernimiento. De hecho, amado hermano, es muy probable que usted en este mismo momento esté retrasando su crecimiento espiritual simplemente por ser perezoso en discernir lo verdadero. Está siendo perezoso y pasivo en discernir lo verdadero. Usted posiblemente está siendo complaciente con lo que deja entrar a su vida sin ejercer un discernimiento verdadero. Por eso Pablo le dice, examínenlo todo. Eso lo vimos la semana pasada, solamente es un recordatorio. Dijimos también que es lo bueno, porque dice retengan lo bueno. ¿Qué significa esto? Entendimos que si Dios es la norma última de lo bueno, ya que Él es bueno en esencia, lo bueno es lo que proviene de Dios, lo que refleja su carácter, lo que es congruente con su ley y su santidad. Muchos de los problemas de la iglesia hoy en día, amado hermano, tanto a nivel colectivo como a nivel individual en sus miembros, derivan de llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Vaya a una reunión en cualquier iglesia, una gran mayoría, y va a haber un montón de cosas que posiblemente en apariencia no son malas. Pero usted debe entender que si su vida espiritual es tan importante, como vamos a ver en un momento, aquello que no le aporta a su vida espiritual se constituye como algo malo. Ejemplo bien claro, evalúe la liturgia de muchas iglesias. Usted va a ver alabanza, sí, pero va a haber, por ejemplo, dramas, va a haber mimos, va a haber, por ejemplo, que aquí hay un grupo de personas danzando. Y hay una gran teología entre comillas detrás de eso. Créame, yo estuve en una iglesia donde hacían eso.
y le dicen, no, es que el manto de este color representa la santidad de Dios, el manto de este color es la gloria de Dios, este paso se llama brinco santo porque no sé qué. De verdad, no estoy mintiendo. Pero ¿de qué forma le trae gloria a Dios eso? Dígame en qué lugar en el Nuevo Testamento indica que en la iglesia se hacía eso. ¿En qué momento dice la Biblia, la misma palabra de Dios, que a través de un drama usted va a ser edificado? Hay personas que dicen que no, yo me convertí con un drama. Podríamos hablar y presentar argumentos para decir que eso no es así. Porque la palabra de Dios misma dice que lo único que puede traer convencimiento a una persona es la palabra misma. ¿Se da cuenta cómo muchas veces entonces en las iglesias hay un montón de relleno? Le dicen, bueno, es que no tenemos cómo entretener a la gente, no tenemos cómo hacer que la gente siga viniendo. Mire, si la gente sigue llegando porque usted hace cosas para que no dejen de venir, usted lo que tiene ahí básicamente es un circo. ¿Qué programa debo tener ahora? ¿Qué entretenimiento? Ya luego a la gente no le gustan los elefantes, ahora voy a traer monos. Básicamente es eso. Lamentablemente, el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor, adolece mucho de falta de discernimiento. Y reciben y reciben y reciben sin filtrar absolutamente nada. Y entendimos también que retener no significa en este caso rescatar, sino que cuando dice la Biblia retenga lo bueno significa, vamos a hablarlo al final, es aférrese a esto. Y hablábamos que es la misma palabra que se ocupa en la parábola del sembrador cuando dice que aquella semilla que cae en buena tierra son aquellos que reciben la palabra y la retienen, es decir, que la ponen en práctica, la toman en cuenta y la toman sobre todo como la norma que dicta su vida. Recordamos también que el discernimiento en palabras sencillas, y aquí esto lo quiero aclarar porque posiblemente no quedó muy claro, el discernimiento no es adivinación, no es lectura de cartas, no es lectura de espíritus, como que usted va, yo voy a ver a mi hermano Rafael, por ejemplo, en pecado anda el hermano, vea. Yo ni he hablado con él. No es adivinar. El Señor me está mostrando en este momento que esta semana tú dices tal cosa. Eso no es bíblico. El discernimiento, amado hermano, no es basado en cosas que no conocemos. El discernimiento es poder identificar lo verdadero con base en lo que usted ya conoce y ya sabe, o por lo menos ya debería saber. ¿Se da cuenta de la diferencia? Si usted ahorita, por ejemplo, mire, yo no sé, yo aquí admito mi ignorancia. Hay gente que le gusta el arte, por ejemplo. Hay gente que le gusta ir a ver museos, a ver pinturas. Yo admito mi ignorancia ahí, amado hermano. Hay gente que ve una pintura y dice, sí, aquí el autor está queriendo expresar el vacío del ser humano y aquí quiso expresar no sé qué. Yo veo una mancha. O sea, es lo mismo que podría haber hecho Andrés con el bote de ketchup, pues, que ya lo ha hecho. Tienen una creatividad para el arte entonces los niños, amado hermano. Pero ahora, ¿por qué yo no puedo entender qué es lo que quiso expresar el artista? No tengo conocimiento. No crea usted de que en ese momento el discernimiento, Dios va a venir y va a hacerlo a usted, entrar en un trance, va a tomar posesión de su conciencia y le va a mostrar cosas que usted no sabe. No, el discernimiento es una obra del Espíritu Santo por medio de la cual Él hace uso providencialmente de lo que usted ya estudió, de lo que usted ya conoce, para aplicarlo a distinguir lo bueno de lo malo. ¿Ve la diferencia? No es algo mágico, no es algo místico. El discernir, como dijimos entonces, es poder identificar la palabra de Dios. Eso lo tocamos muy brevemente y ahora me interesa profundizarlo en esta mañana. ¿Cómo es entonces la práctica del discernimiento? ¿Cómo yo puedo discernir entonces? Si es tan importante, si es tan crítico, ¿cómo yo lo puedo hacer entonces? Acompáñenme por favor en sus Biblias a la epístola a los Romanos capítulo 12. Un pasaje también igualmente muy sacado de contexto, muy mal utilizado. ¿Lo tiene, amado hermano? Yo no. Dice, mire qué interesante, porque viene hablando de la adoración.
Dice el versículo 2: y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen, aquí la palabra dijimos que era la misma de examinar, como dice en Tesalonicenses, cuál es la voluntad de Dios. Depende de la versión que tenga usted, pero a mí me gusta como le dice las Américas. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Lo que es bueno y aceptable y perfecto. Aquí la Biblia de las Américas lo traduce literalmente, porque cuando en el griego se ocupa la conjunción y por una propiedad asociativa, todo lo que se va relacionando de esa forma es lo mismo. Entonces, la voluntad de Dios es lo que es bueno, aquí se puede ocupar lo que es, y aceptable, y lo que es perfecto. Ese versículo lamentablemente se ha ocupado muchas veces de una mala forma. Y si le dice a usted, es que para que usted pueda conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable para usted y perfecta, porque Dios no hace nada imperfecto, así que Él te va a dar todo lo perfecto a ti. No, lo que dice el versículo acá, de muy resumida manera, es lo que Dios quiere y lo que Dios espera de su pueblo es aquello que sea bueno, aquello que sea agradable a Él y aquello que sea perfecto. ¿Qué significa esto? Veamos y profundicemos acá. Y eso es lo que me interesa desarrollar en esta mañana. Amado hermano, como hablábamos hace un momento, el discernimiento, así como dice acá, no se adapta a este mundo, sino transfórmese mediante la renovación de su mente. Es un ejercicio de la mente, pero ayudado providencialmente por el Espíritu Santo y posibilitado por el Espíritu Santo. Usted sin el Espíritu Santo no podría discernir. Usted podría juzgar humanamente, pero no discernir, que es diferente. Ya vamos a ver eso. El Espíritu nos permite utilizar lo que hemos aprendido, pero repito una vez más, no me exime a mí de nuestro deber de aplicarnos en conocer a Dios por medio de la Escritura. Es decir, el Espíritu Santo no va a hacer un bypass y le va a conceder a usted de repente una gran sabiduría si usted ha sido holgazán en su tarea de estudiar la Escritura todos los días. En otras palabras, amado hermano, no espere poder discernir efectivamente si usted no toma en serio su estudio de la Biblia. ¿Está conmigo, iglesia? Entonces, ahorita usted puede estar pensando en enseñanzas de afuera, lo que sea. No, no, no. Como vimos la semana pasada, el discernimiento también se aplica a mi vida, a mis decisiones, a mis actitudes, a mis pensamientos. No espere entonces usted ser un buen practicante del discernimiento en sus emociones, en sus sentimientos, en sus decisiones, si usted no conoce la voluntad de Dios. Visto de forma análoga, su condición actual, sus decisiones actuales, su estado emocional, sentimental, puede ser entonces un reflejo directo de su situación con la palabra de Dios. Hermanos que son abogados, por ejemplo, acá, si sale una nueva ley, por ejemplo, deben ponerse al tanto, porque ya no vale entonces lo que la ley decía antes, sino lo que la ley dice hoy. Cuando fue lo del COVID, no sé, yo trabajo en recursos humanos, no me acuerdo cuántos decretos hubo acerca del COVID, de cómo iba a aplicar esto. Y había que estar cada vez viendo qué es lo que aplicaba y qué no. Se puede ir de casa en casa, no, se puede trabajar aquí, no sé qué. De nada sirve que yo conozca algo anterior si no entiendo lo que vale hoy. Lo bueno de la palabra de Dios es que la palabra de Dios no cambia, la palabra de Dios es inmutable, es válida siempre y permanece para siempre. Repito, usted no puede pretender discernir efectivamente si no toma en serio el conocimiento de la Biblia. De hecho, hay una disonancia aquí, es decir, algo que no hace sentido. Escucha por favor, muchos cristianos se quejan de que la vida cristiana es muy difícil. Señor, yo ni me imaginaba que iba a ser así de difícil. Desde que estoy en la iglesia me va peor, me cuesta más, solo problemas vienen. No tiene usted que levantar la mano para decirme que en algún momento ya ha pensado esto, o lo puede estar pensando ahorita. ¿Para qué voy a la iglesia si peor me está yendo? Apuntan el dedo a la comunidad, no es que es culpa de aquí, es culpa de allá, es culpa de este, es culpa del otro, este que no hace esto, este no me dijo tal cosa, este no hizo tal cosa, yo esperaba algo diferente. Apuntan el dedo a sus hermanos, a los pastores, a los líderes, o incluso pueden llegar a decir que la Biblia es muy rígida. Mira, pero es que no, hombre, esa aplicación de la Biblia ya no cuenta, ahora el tiempo ha cambiado.
Ya la cultura es distinta, esto ya no es así. Ya no podemos seguir pensando de una forma retrógrada como antes. De hecho, muchas veces, muchos creyentes apuntan el dedo a Dios de forma consciente o inconsciente. ¿Por qué? Porque ven o escuchan la vida que deberían vivir supuestamente, la comparan con la suya, la comparan con su vida propia y se dan cuenta que hay una diferencia. Yo no estoy donde debería estar. Y nos lleva a frustrarnos, nos lleva a sentir ansiedad, enojo, envidia. Y como le menciono, apuntan para todos lados. Apuntan a la Biblia, apuntan a Dios, apuntan a los pastores, a los líderes, a sus hermanos, agarran enojo con sus hermanos porque las cosas no les van bien, pero omiten hacer algo muy importante, omiten hacer una introspección de sus vidas. Omiten el pequeño paso que es lo que la Biblia te manda a hacer. Antes de empezar a repartir culpas como que fueran pedidos ya, antes de empezar a repartir culpa por todos lados, ¿ha hecho usted una introspección? ¿Ya hizo usted un autoexamen para ver lo primero, lo primordial? Es decir, ¿cómo está usted ahorita en su conocimiento y comprensión de la palabra para poder entonces discernir? Me estoy quejando porque me está yendo mal, pero no me quejo y no me reclamo a mí mismo por haber pasado por alto en mi lectura de la palabra de hoy. Me quejo de que la persona no actuó como yo quería que actuara, me quejo porque me está yendo mal, me quejo porque no me resultan las cosas, pero al que tiene la culpa verdaderamente, que soy yo, no le digo absolutamente nada. Hay una disonancia acá. Qué difícil quejarse, pero no tomar una acción efectiva. Qué difícil quejarse, qué difícil acusar, pero no tomar acción con el único sobre el cual usted tiene poder de decisión, que es usted mismo. Si usted vive esperando que los demás cambien y los demás actúen como usted quiere, amado hermano, usted se va a frustrar, va a vivir amargado. Pero ¿sabe qué? Usted sí puede decir en la mañana, hey, antes de empezar a ver mi teléfono, antes de empezar a ver TikTok, antes de empezar a ver Reels, antes de empezar a ver no sé qué, antes de empezar a ver chambres, lo que sea, en lugar de empezar a ver contenido basura que no me ayuda para nada, hey, voy a empezar entonces primero viendo cómo estoy en la palabra. Voy a exponerme a la palabra para que me confronte. Voy a escuchar lo que me va a edificar. ¿Se da cuenta? Cómo hay una gran diferencia, hay una disonancia en que el cristiano se queja, pero no se da cuenta que su problema muchas veces es que no discierne su condición actual. Y no discierne entonces que la responsabilidad está en él mismo. Entonces, regresando de ese pequeño paréntesis, si entendemos que discernir es identificar la voluntad de Dios y cómo esa voluntad se aplica para una situación o situaciones determinadas, en primer lugar es importante conocer esta voluntad, y esta voluntad se expresa y está reflejada de una forma perfecta en la Escritura. Regresamos al versículo 2 de Romanos 12. No se adapten a este mundo, sino sean transformados mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Dios llama a su pueblo, amado hermano, a ser diferente, a no mezclarse con el mundo, llegando a ser igual que ellos, tal y como pasó con Israel en el Antiguo Testamento. Así como Dios le decía a Israel en el Antiguo Testamento, hey, salgan de en medio de ella, pueblo mío, ahora le dice a usted, no se adapte al mundo, no piense igual que el mundo, no sean igual que ellos, porque yo les he llamado a ser diferentes. Yo les he llamado, literalmente la palabra iglesia es alguien que ha sido llamado a reunirse afuera, alguien que ha sido llamado fuera para algo con un propósito. Y ustedes y yo hemos sido llamados con el propósito de vivir para su gloria y adorarle, pero eso no puede hacerse en la vida de una persona cuya mente sigue siendo la misma. Dios quiere que su pueblo sea uno que pueda distinguir lo que le agrada a él o no. Efesios 5:10 lo leímos, no lo busque, la vez pasada dice, examinando, la misma palabra de Tesalonicenses, discerniendo lo que le agrada al Señor. ¿Qué es lo que le agrada al Señor? Sería un poquito raro saber algo que le gusta a alguien comer, por ejemplo, o lo que no le gusta comer, y pretender que lo que no le gusta le sea agradable, ¿sí o no? No tiene idea cuánta gente me da cosas con canela por fregar, supuestamente.
Y yo tengo que reírme aparentemente. Qué agradable que me estás dando algo que ya te he dicho que no me gusta. Tal vez ahora le gusta. Usted conoce a las personas a través de lo que le gusta, lo que no le gusta, pero lo hace a través de lo que la persona expresa sobre dichos gustos. Te puse el ejemplo Bayunco, obviamente. Pero el tema es cuánto más importante es entender aquello que es importante para el carácter de esa persona y lo que espera de lo que se relacionan de forma cercana a ellos. Es decir, si usted se quiere relacionar con alguien, conozca lo que le importa a esa persona y lo que es valioso. Para algunas personas la lealtad es lo más importante. Para algunos otros el que la persona sea seria o sea discreta es muy importante. No se van a relacionar con alguien que lo que le cuentan ahorita ya lo publicaron de un solo en otro lugar. Para algunas personas es importante que alguien sea muy prudente, por ejemplo. Lo que nos dice Romanos 12 en principio es que de igual forma no podemos conocer a Dios sin entender cómo Él es, sin entender lo que Él ha dicho que Él es. No podemos discernir qué es lo que le agrada sin conocerle a Él. Yo sé, por ejemplo, acá qué le puede agradar a algunos de ustedes porque les conozco. Sé que es importante. Sé que para algunos un mensaje todos los días es muy importante. Sé que para algunos en lugar de mensaje prefieren llamada. Sé que algunos prefieren, hey, vamos a comer por lo menos una vez al mes o al par de semanas. Yo lo sé porque les he conocido. Otros a través de problemas o errores que yo he cometido, he conocido y me ha tocado aprender y decir, mira, a mí por lo menos estas cosas no me las digas así, me las vas a decir en persona. Ok, perfecto. Yo entiendo que para ti es importante y lo hago o procuro hacerlo. Usted no puede pretender hacer la voluntad de Dios, amado hermano, haciéndolo a su manera. No lo puede hacer con una mente mundana, pensando como el mundo y con un pensamiento limitado por los principios del mundo. De hecho, muchos creen, escúchame por favor, muchos creen que el discernimiento es únicamente aplicar a la iglesia lo que traen del mundo. Y no es así. Muchos creen, por ejemplo, que bueno, mira, yo la gente la puedo leer así porque les leo la cara. A mí la mentira rápido la identifico porque tuve un entrenamiento en tal lugar. Yo sé que si la gente levanta las cejas está mintiendo, que no sé qué. Si vuelven a ver para arriba a la izquierda es paja, si vuelven a ver para arriba a la derecha no sé qué. Y piensan que eso es discernimiento. Y posiblemente le va a permitir a usted identificar algo hasta cierto nivel. Pero debe entender que si una persona está mintiendo, usted puede identificarlo, sí, pero si no discierne, usted va a hacerlo a medias. Es decir, usted no va a entender por qué la persona está mintiendo. ¿Qué hay en su corazón que le lleva a mentir? Y sobre todo, ¿qué dice el evangelio para ayudar a una persona que está mintiendo? Es como ir al psicólogo. Yo no estoy diciendo que sea pecado ir al psicólogo, pero el psicólogo le va a decir a usted posiblemente cómo cambiar una conducta por medio de un enfoque cognitivo-conductual o qué hacer para medio mejorar sus emociones, pero no le va a explicar cuál es la raíz real de esto y quién es el que le puede salvar a usted de la miseria de esto. El discernimiento va más allá que únicamente leer caras. El discernimiento va más allá de únicamente poder medio adivinar qué es lo que la persona está pensando. Es algo importante porque es ayudado por el Espíritu Santo y sobre todo necesita necesariamente de un conocimiento de Dios. A medida que nuestra mente va siendo renovada, como dice Romanos 12, los viejos pensamientos son reemplazados por un pensamiento bíblico, los criterios carnales son sustituidos por un filtro bíblico. Usted puede ir siendo transformado y entonces examinar, discernir lo que Dios quiere y aplicarlo a otras cosas. Entremos ya en la práctica entonces. Lo que la Biblia dice acá en Romanos 12 es que para discernir la voluntad de Dios debe usted examinar tres cosas. En primer lugar, lo bueno, es decir, ¿qué significa lo bueno? Lo que cumple con la norma de Dios para ser bueno, aquello que proviene de Él. Ya en la práctica, responde a esas preguntas. Lo que tengo enfrente es bueno porque Dios así lo llama o por el contrario es llamado algo malo en la Escritura. Es decir, el primer filtro es el más sencillo del mundo. La Biblia lo prohíbe, la Biblia lo recomienda, la Biblia lo manda o la Biblia lo condena. Muy sencillo, ¿es bueno o es malo?
No hay en muchas cosas, para lo más claro, la Biblia es sumamente clara o sumamente indicativa. Esto es así, esto no. Esto le agrada al Señor y esto no. Punto. El creyente debe saber distinguir por lo menos lo básico que la Escritura claramente establece como pecado. Hermano, mira, y será bueno que yo tome ese trabajo que no me va a permitir congregarme. Mira, será bueno que tome ese trabajo que me va a implicar que yo me vaya y deje a mi familia. Hermano, será bueno que yo empiece una relación con esta persona. No es cristiana, fíjate, pero yo veo buenas intenciones en ella o en él. Mira, será bueno que tenga ese trabajo. Fíjate que la empresa yo veo como que no declara impuestos, pues, pero son buena onda los jefes. ¿Será bueno? Bíblicamente será bueno. En segundo lugar, lo agradable. Aquello no que a usted le agrade. Recuerde, la voluntad que importa no es la suya, es la de Dios. Aquello que a Dios le trae placer, es decir, que le agrada, que es aceptable para Él y su voluntad. En pocas palabras, o en otras palabras, perdón, contesta lo siguiente: lo que estoy juzgando y pretendiendo discernir es agradable a Dios. Es decir, algo que me permite glorificarle, algo que le glorifica a Él, algo que exalta sus atributos, algo que muestra su carácter, o algo que es agradable para mí, por el contrario. El creyente debe saber cómo responder ante aquellos temas de conciencia que la Biblia no prescribe de forma directa. De igual manera debe saber aplicar la sabiduría bíblica a todas las áreas de su vida con un objetivo muy claro: darle la gloria a Dios. En la práctica vimos dos cosas entonces. Uno, es bueno, es decir, ¿es pecado o no es pecado? ¿La Biblia lo prescribe o la Biblia lo prohíbe? ¿La Biblia lo indica, la Biblia lo pide, la Biblia lo demanda o la Biblia lo condena? Sencillo. En segundo lugar, tal vez para aquellas cosas que no son muy claras, ¿le puedo dar la gloria a Dios a través de esto? ¿Me va a llevar a que sus atributos sean exaltados? ¿Va a llevar esto a que Dios sea manifestado como un Dios santo? Y en tercer lugar, ya vimos lo bueno y lo agradable, hablemos de lo perfecto. ¿Qué significa esto? Perfecto no significa bíblicamente como algo sin falta, sino que hace alusión a algo que es completo y maduro. Algo que ya está listo, algo que ha sido completado en su obra. En otras palabras, o visto de otra forma, la respuesta o la pregunta que usted debe responder para discernir si algo es perfecto es: ¿esto me ayuda a madurar en mi fe? ¿Evidencia madurez en otros? ¿Y es algo de ser imitado por otros? Si el creyente busca hacer la voluntad de Dios y discernir la voluntad de Dios, debe saber que la voluntad de Él siempre va a apuntar a que usted sea madurado, a que usted crezca, a que usted sea santificado, a que usted sea hecho a imagen de su Hijo. Por tanto, discernir es también poder juzgar aquello que va a aportar a su crecimiento versus lo que es estéril, aquello que no le va a aportar nada. Por ejemplo, ¿será pecado tener un hobby? No necesariamente. La pregunta ¿es estéril su hobby? ¿Le está apuntando, aportando a su madurez? ¿O está usted invirtiendo 4 o 5 horas de su vida a algo que no le va a ayudar para nada en aquello que es primordial en su vida, que es su santificación? No quiero sonar legalista acá, porque mire, o sea, yo claro, obviamente de vez en cuando puedo ver una película, puedo ver una serie o lo que sea. El punto es, si yo me dedico ya a ver todo un día series, si yo me dedico todo el día a ver cualquier cosa, si yo me dedico todo el día a coleccionar lo que sea, desde piedritas hasta chibola, lo que usted quiera, ahí hay un problema serio. Cuando nos acabamos de casar, yo era muy ávido practicante de los juegos de video. O sea, yo podía pasar literalmente 5 horas jugando. Imagínese recién casado. Llegar a la casa, cenar. Sí, ahí dormite, mi amor, yo me voy a jugar. 5 horas. Es pecado. O sea, literalmente es algo que estoy pecando. Puede que no sea algo sangriento o algo posiblemente vulgar, sino que algo, jugar FIFA, por ejemplo. Algo de fútbol. ¿Será pecado? Es algo
Pecaminoso en sí puede que no, pero veamos el otro filtro. ¿Le trae gloria a Dios? En tercer lugar, ¿me lleva a madurar? La respuesta es bien obvia. La práctica del discernimiento no es algo, como hablábamos hace un momento, no es algo reactivo, es decir, no es algo que se practica de una forma pasiva, solamente si viene algo a mí. Si algo viene y me cayó acá y yo entonces, ok, lo voy a discernir. Si no, se trata de que yo venga y examine todo lo que hay en mi vida. ¿Cómo estoy invirtiendo el tiempo? La gente con la que me relaciono, las cosas que hay presentes en mi vida ahorita. De hecho, según el lenguaje bíblico, la madurez del creyente se mide en parte por cuánto y qué tan bien discierne efectivamente el bien y el mal. Un cristiano maduro, entonces, no es el que puede repetir la Biblia. Un cristiano maduro no es el que puede recitar la Biblia de pe a pa o citar a un montón de autores. Un cristiano maduro es aquel que puede discernir efectivamente el bien del mal. La madurez se mide qué tanto usted puede identificar aquellas cosas que le aportan a su vida en su caminar con el Señor y aquellas cosas que no. Y sobre todo, ¿qué va a hacer con ello? Leíamos la semana pasada de Hebreos 5:14. Dice, pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Los sentidos ejercitados dijimos que se refiere a su percepción, está entrenada. Posiblemente usted acá puede hacer 50 burpees, por ejemplo, sin ningún problema, pero en las cosas más básicas de su vida falla estrepitosamente. Usted posiblemente acá puede correr una maratón de 10 kilómetros sin ningún problema, sin despeinarse, pero las decisiones más básicas para glorificar al Señor, usted no las quiere tomar porque ni siquiera es como cosas que voy a ver después, cosas que algún día voy a evaluar, cosas que cuando tal vez algún día, y puede que no lo diga expresamente, pero lo puede pensar inconscientemente, el día que el Señor me tope, el día que el Señor me soque, ahí voy a decidir. Pero para mientras, al suave. Puede que usted ahorita sea un experto en un montón de cosas y eso le da cierta tranquilidad, pero en lo que importa en su vida espiritual, usted está dejando que le entre de todo. Ahorita que estuvieron, no iba a decir de moda, que estuvieron saliendo un montón de chicotas, se fijó usted, ¿verdad? A mí me daba risa cómo ellos se venían y topaban en la malla que hay en la ventana. Y había algunos que eran tan vivos que lograban encontrar hoyitos por ahí para poderse meter. Bien difícil que el cristiano que afirma conocer la voluntad de Dios, que afirma glorificar o querer glorificar a Dios, deja que cualquier tipo de pensamiento, cualquier tipo de creencia entre a su vida y no tiene ni la más mínima mallita. Ahí entran chicotes, zancudos, cucas voladoras, lo que usted quiera. Y no hay problema. Está muy bien. No espere, y tal vez el ejemplo yo sé que es bien de insecto, pero no espere tener aquella gran mega cucota voladora, así de aquellas que usted les tira un ladrillo y el ladrillo luego empieza a caminar. En su vida para poner en la malla, póngala antes. Empieza a discernir, empieza a examinar, empieza a evaluar su vida, empieza a ver, ¿y será que tal vez mi vida, como yo soy ahorita, si me siento, claro, tengo problemas, pero me afecta todavía más que no solamente el problema que tengo, sino cómo lo proceso? Me siento derrotado, derrotada, me siento incapaz, me siento inútil, me siento culpable, me siento así, me siento allá. ¿No será que hay un problema de discernimiento ahí? ¿No será que hay un problema, por ejemplo, de no ver que aquellos pensamientos que vienen a mí son del enemigo y no me renuevo mi mente con lo que la palabra de Dios dice? ¿No será que creo demasiado en lo que yo mismo pienso y lo que yo mismo me digo, pero no me tomo el tiempo de ver qué es lo que Dios dice acerca de mí? El cristiano maduro es aquel que posiblemente va a estar rodeado de los mismos problemas, va a tener las mismas influencias, mismas tentaciones, pero puede discernir aquello que es bueno de lo malo. Y entonces no le afecta de la misma forma.
Es importante que entonces todo lo que hemos aprendido lo examinemos en la práctica. Es decir, ¿qué debo discernir? Mire, todo es todo y podríamos echarnos 2 horas acá, pero hablemos de 4 elementos bien básicos. ¿Cómo aplicamos esos 3 principios de lo bueno, lo agradable y lo perfecto a 4 cosas básicas en su vida? En primer lugar, y creo que es lo más importante, ¿qué es lo que escucha y recibe usted como instrucción espiritual? Ya sea en su iglesia local como de líderes cristianos de afuera. Una de las cosas que más usted debe ponerle atención es a lo que recibe y usted acepta como enseñanza bíblica o como contenido de valor espiritual. Eso incluye, obviamente, en menor o mayor escala, la música que escucha, por ejemplo. Música cristiana. Poneme tal alabanza, por favor. O sea, el trap, 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 no crea usted que es algo que va a edificarlo a usted. Pero es que son letras positivas. También el budismo. ¿Qué escucha usted? Las películas o series cristianas que usted ve, por ejemplo. Mira, es que esa serie se llama The Chosen, Los Escogidos. Bien bonita, fíjate, yo lloré un montón cuando la vi. ¿Se da cuenta cómo, y ha visto usted o ha discernido esa serie, si usted la ve, por ejemplo, lo sutilmente que cambian pasajes de la Escritura? Y ahí le dicen al inicio, esta serie ha sido modificada en su contenido para agregar contenido dramático. ¿Para qué quiere más drama en su vida usted? Pregunta, ¿verdad? A usted no le sirve ver, es que yo quiero ver cómo Jesús habría sido. Un día lo va a ver. De momento que le baste y sobre lo que él ya dijo acerca de sí mismo. Las publicaciones que lee en redes sociales, las predicaciones que escucha en línea. A mí de verdad me preocupa ver, por ejemplo, en mis contactos personas que ciegamente siguen a predicadores que son famosos, pero que publican cualquier tipo de barrabasada y no lo filtran. Como lo dijo Dante Gebel, pues es cierto. Él publica básicamente que Judas fue casi que una víctima del sistema, pobrecito Judas, pero ahí lo comparten. Pues como lo dijo Dante, Dante es lo máximo, entonces lo voy a compartir yo. De igual forma puede pasar con cualquier maestro que sea de sana doctrina, amado hermano. Debe usted juzgar y discernir todas las cosas. No solo porque lo diga John MacArthur es cierto, no solo porque lo diga Piper es cierto. Quien usted quiera, discierna. Solo porque lo diga Miguel Núñez. Miguel Núñez se puede equivocar. Yo podría decirle algo muy puntualmente en que se ha equivocado ese hermano. No lo voy a decir acá. No es lo de la política, no es lo del gobierno, no se preocupe. Aclaro. ¿Por qué? ¿Porque Miguel Núñez es un falso maestro? No, simplemente no es infalible. Pero lo que usted debe buscar en todo momento es discernir si lo que recibe es sano o no. Sobre todo la enseñanza que recibe en la iglesia, bien aplicada. ¿Por qué es importante la enseñanza que usted recibe? ¿Y por qué es importante esto? Amado hermano, que usted reciba algo completamente sano o que reciba algo que es completamente bíblico es importante por una razón muy específica. Me permito leerla aquí en Efesios 4, dice: y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de que, de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Siempre apunta a madurez, a crecimiento. ¿Por qué? Para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. La enseñanza que usted escucha y el ministerio de la palabra, aquí dice la Biblia que las personas que han sido encargadas de ello han sido dadas a la iglesia para que usted crezca y sobre todo para que usted no sea llevado de un lado al otro. ¿Cuántos han identificado en su vida que son fluctuantes, por ejemplo? ¿Cuántos son gobernados por sus emociones? ¿Cuántos una semana andan bien tranquilos y la otra semana, híjole, uno les habla y, ok, tranquilo, ¿verdad? Gracias a Dios, yo también puedo caer en eso, claro que sí. Yo conozco a mis hermanos acá y los que son más cercanos a mí,
Ya me los puedo posiblemente. El problema es cuando esa fluctuación la aplicamos a la fe. Esta semana ando con todo, esta semana estoy leyendo la Biblia con todo, esta semana amo al Señor, pero la siguiente semana, ay, no, es que ando mal, vos. Yo no creo que lo que Dios sea cierto y no sé qué, y caemos en un valle muy, muy, muy profundo. La enseñanza que usted escucha es importante para que, claro, va a haber días que va a luchar más que otros, pero para que no sean tan marcadas las fluctuaciones, que usted no caiga en euforia y luego en depresión, que usted un día crea todo y otro día casi es agnóstico o es ateo. Es un problema eso. Apliquemos los criterios entonces que dimos respecto a la voluntad de Dios. Lo que estoy escuchando, lo que recibo en los medios, lo que se me predica, ¿es bueno? Es decir, en ese sentido, ¿pasa la norma de la Biblia o es claramente antibíblico? En segundo lugar, ¿es agradable a Dios? Es decir, ¿me lleva a glorificar a Dios? ¿Me pone en contexto de mi pecaminosidad y exalta lo glorioso que Él es? ¿De una forma que a Él le place? ¿O me lleva a mí a ponerme en el centro y buscarme agradar a mí mismo? Y en tercer lugar, lo perfecto, ¿me ayuda en mi madurez como creyente? ¿O me lleva a estar cómodo a donde yo estoy? Lo que usted recibe, la música que usted escucha, las enseñanzas que oye, los posts que comparte, pase el filtro, discierna. Ya el discernimiento de ahorita ya no es algo tan elevado, ya no es algo práctico. Evalúelo, 3 cositas, evalúelo. En segundo lugar, además de las enseñanzas que recibe, ¿qué cosas debemos también filtrar? Las acciones, experiencias e intenciones de otros, así como las mías propias. Usted no es una fuente confiable, amado hermano, ni yo tampoco. Somos imperfectos pecadores que podemos fallar muchas veces. Apliquemos los filtros entonces. Lo que esta persona me dice, lo que esta persona está haciendo, su carácter, o lo que yo siento, lo que yo pienso, lo que yo creo, ¿se alinea a la norma bíblica del fruto del Espíritu? Lo que esta persona me dice o está haciendo. Esta experiencia que yo sentí o que yo pasé se contradice con la Biblia, porque algunos toman como su norma final la experiencia. No, es que mira, yo viví tal cosa en tal lugar y yo, la verdad, yo no creo en esto. Yo sentí algo bien fuerte. ¿Este pensamiento que tengo ahorita es congruente con la Biblia o la contradice? ¿Cuántos luchan con culpabilidad acá? ¿Cuántos luchan con la vergüenza? ¿Cuántos luchan con sentimientos de culpa constante por cosas que hicieron en el pasado? La pregunta es, ¿lo hiciste? Sí. ¿Esa es la verdad de tu vida? No. ¿Tú sos un pecador? Sí. Pero lo que dice el Señor acerca de ti es muy distinto. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el mismo el que ¿qué? Justifica? Cristo es el que redimió, el que pagó, el que murió. Entonces, si yo me siento un día culpable, me siento como la peor basura del mundo, ok, hay cierto grado de verdad, pero no es la verdad completa acerca de mí. Si un día ando completamente apachurrado porque me siento de verdad hoy que Dios no me ama, ¿será cierto eso? Lo que usted siente no es la verdad. Debe entender que la primera persona que usted debe desconfiar es de usted mismo. Otra pregunta, cuando discernimos lo que pensamos o los demás, o piensan los demás, o yo mismo, lo que esta persona me está diciendo o lo que está haciendo, ¿viene de una intención de glorificar a Dios o glorificarse a sí mismo? Lo que siento me lleva a glorificarle a Él o por el contrario me lleva a deshonrar a Dios. Tú puedes pensar que deshonras a Dios únicamente cuando pecas. No, tú puedes deshonrar a Dios, amado hermano, cuando piensas de Dios de una forma distinta a lo que Él es. Y si Él no es suficiente para ti, le estás deshonrando. Si Él no es suficiente gozo para ti, le deshonras. Si tú te quieres ver como algo diferente a lo que Él dice que tú sos, le deshonras. Porque la obra de Él, que no fue sencilla, sino que implicó la muerte de su Hijo, no es suficiente para que tú creas de que en el Señor tú estás completo. Otra pregunta. Esta persona exhibe características de una persona madura según la Biblia. ¿Lo que me están diciendo lleva a madurar? ¿Lo que quiero hacer o lo que pienso me llevará a ser más maduro o a actuar como un niño espiritualmente hablando?
ando yo en mi mente ahí, paso horas ahí dándole patinando en lo mismo. ¿Me está llevando realmente esto a madurar? ¿O me está llevando a refugiarme en la comodidad de mi pecado constantemente? ¿Se da cuenta cómo el discernimiento es bien fácil fácil de evaluarlo, obviamente? Cuando se tiene conocimiento de esas tres cosas, es lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Cuando va a tomar decisiones, tercera área, pase el mismo filtro también. Hay decisiones que posiblemente no son tan blanco y negro, pero un debido ejercicio del discernimiento te puede ayudar a buscar la elección ideal. Por ejemplo, esta relación, esta carrera o ese trabajo, esta decisión, ¿me llevará a una situación pecaminosa o una exposición abierta al pecado? ¿Me estoy metiendo yo mismo a la boca del lobo, en pocas palabras? Segunda pregunta, si no es pecaminosa, esa relación, carrera, trabajo o decisión en general, ¿me va a permitir glorificar a Dios con mi vida? ¿O me va a llevar a que me glorifique yo mismo? Tercera pregunta, ¿lo que he elegido me va a llevar a una mayor madurez y crecimiento en mi vida espiritual? Yo me acuerdo cuando estaba joven, hace ya veintitantos años, me regalaron un libro que se llamaba ¿Con quién me casaré? No sé si quién lo leyó ya, hace años. Y le daba principios a usted y yo escuchaba prédicas también de Dante, por ejemplo, de cómo entender cuál es la voluntad de Dios y cuál es la única persona que Dios ha escogido para usted. Y ocupo ese ejemplo para llevar una línea conductora. ¿Será que Dios tiene una única persona escogida ya para usted? Si usted es soltero, por ejemplo. ¿Será que hay un único trabajo que Dios tiene ya para usted? En su providencia sí, pero en la práctica, mire lo siguiente. Hablemos de las relaciones, por ejemplo. Hay cosas que Dios dice muy claramente que debe cumplir una persona con la cual yo como cristiano, si fuese soltero, debería tomar en cuenta a la hora de elegir a alguien. ¿Es cristiano sí o no? Y con cristiano me refiero si de verdad profesa una fe sólida en el Evangelio. En segundo lugar, si ya pasó ese filtro, vamos a lo otro. Esta persona tiene un compromiso de verdad para vivir para la gloria de Dios. Si es así, está bien. El punto es, puede que en una circunstancia, en una congregación, haya varias personas que cumplen ese requisito. Dios sí tiene, y me acuerdo que la hermana Marisela en un momento me compartió un mensaje que hablaba de esto. Usted debe entender que si bien hay varias elecciones o varias opciones que pasan el filtro, Dios sí claramente tiene conocimiento de aquello que es mejor para usted. Y usualmente va a pasar en el tercer filtro. Porque puede que si usted es soltero, aquí haya hermanas que sean solteras y que pasan los primeros dos. ¿Es cristiana? Sí. ¿Conoce el Evangelio? Sí. ¿Vive para la gloria de Dios? Sí. Ok, pero mira el tercer filtro. Esta relación es la idónea porque me lleva a una mayor madurez y crecimiento en mi vida espiritual. Si lo que le importa a ustedes el Evangelio, usted va a elegir con base en eso. No va a buscar solamente una persona que conoce al Señor o diga que es cristiana, sino qué relación me va a llevar a mí a madurar más. Créame, si usted está aquí es soltero o soltera, el matrimonio es suficientemente complicado y demanda suficientemente muchas cosas como para elegir una persona que no busque glorificar a Dios y que no te va a ayudar a madurar. Yo le doy gracias a Dios por esa mujer que tengo acá a la par, porque no hay instrumento santificador más perfecto para mi vida que ella. Y muchas de las lecciones que yo he aprendido en los últimos años han sido a través de ella. Ella no ha tenido que ponerse a decir, el Señor te dice, no. Con preguntas bien sutiles. Mira, y seguro que lo haces para el Señor o lo haces para ti. ¡Ja! ¿Qué va a evaluar usted a la hora de elegir? Alguien que simplemente lo hace sentir bien, con quien tiene una buena, que yo me entiendo bien con ella, nos complementamos las frases, vamos a comer un sorbete, estamos enamorados, dijimos lo mismo. A mí me gusta el azul, a mí también, así estamos perfectos uno para el otro.
¿Ya se dio cuenta si esa persona ve el evangelio como usted lo ve? ¿Ya se dio cuenta si esa persona busca crecer en el Señor y lo que espera de usted es madurar, así como ella también espera madurar, o él? ¿Se da cuenta cómo el discernimiento es importante, no solamente para las cosas macro, como qué predicador escuchar, sino las cosas también de relaciones? ¿Está conmigo, iglesia? Cuarto, las situaciones que vienen a mi vida, ya vamos concluyendo. ¿Cómo discierno las situaciones que vienen a mi vida, usualmente fuera de mi control? Muchas veces cuando nos viene algo, cuando nos viene una prueba, la reacción lamentable del creyente es correr como que fuera, usted ha visto cuando una gallina le arranca en la cabeza, que empiezan así a revolotear. Lamentablemente los creyentes, cuando vienen prueba a nosotros o vienen situaciones difíciles, hacemos una pregunta que la respuesta es bien sencilla si usted conociera la Biblia. Yo no entiendo por qué el Señor mandó esto a mi vida. La respuesta es bien sencilla: para su gloria y para formarte la imagen de su Hijo. La pregunta que yo hago es, porque posiblemente no quiero ver eso. Mi hijo de 6 años me hace preguntas que él ya sabe la respuesta, porque él a veces tal vez espera que le diga algo distinto. ¿Será que me puedo comer una galleta ahorita a la hora del almuerzo? Él ya sabe que no. Pero tal vez espera que algún día le diga: sí, hijo, no te preocupes, no me importa tu nutrición, dale, comete una galleta, comete algo puro azúcar, desnutrite, no hay problema, desperdiciamos la comida. ¿Usted cree realmente que Dios desperdicia una situación en su vida? ¿Usted cree que Dios manda arbitrariamente cosas solamente para a ver qué sale? No, Él todo lo hace para su gloria. ¿Cómo discierno yo entonces las cosas que vienen a mi vida? Bueno, en primer lugar, la primera pregunta que debe usted hacerse es esta: ¿esto que estoy pasando viene por mi pecado o es algo providentemente ordenado por Dios? Claro, aún el pecado, si lo vemos de nuestra soberanía, es algo que Él en su providencia puede utilizar, pero si viene por mi pecado, hay algo que tengo que decidir ya, que es arrepentirme y volverme de ese pecado. Pero si aún usted no está pecando en algo y Dios manda algo a su vida, usted debe entender que Él lo hace dentro de su providencia. En segundo lugar, entonces, si ya entendió si es por su pecado o es porque Dios lo mandó, porque Él quiere y Él puede, la segunda pregunta entonces es: ¿cómo puedo y cómo debo darle gloria a Dios en esto? Ya sea que usted esté pasando un problema emocional, un problema sentimental, un problema económico, un tema familiar, un tema laboral, un tema de lo que usted quiera. Señor, yo entiendo que nada se te sale de las manos, sino que al contrario, y entienda esto, a Dios no se le sale nada de las manos. Él no permite las cosas, Dios decreta todo. Porque si Él permitiera, significaría que entonces es válido que el hombre propone y Dios dispone. No, Él ordena todo. Él no está sujeto a mi voluntad ni a la suya. Él decreta todo para su gloria y tiene un plan perfecto desde antes que este mundo fuera fundado, que eso incorpora de una forma u otra lo que usted está pasando ahorita. El tema es que cuando vienen estos problemas, nos sorprendemos y nos escandalizamos. Dice la Biblia: hey, no se sorprendan cuando se encuentren en pruebas. Cuando venga el fuego de una prueba sobre usted, no actúe como que algo que es inesperado ha venido sobre usted. Uy, soy cristiano y he venido un problema, eso es inaudito. No, es lo normal. Aflíjase cuando pase 2 meses bien tranquilo, porque tal vez ni se ha dado cuenta de lo amolado que está espiritualmente. Pero si está pasando por algo, un cristiano verdadero lo que va a buscar discernir es: ¿cómo puedo y debo darle gloria a Dios a esto? Y de forma consecuente, ¿cómo puedo madurar y en qué debo madurar a través de esa situación? Eso es tal vez lo último que usted debe fijarse, pero lo primero es: he entendido que esto que está pasando ahorita es para su gloria y porque Él quiere. He entendido que el objetivo principal de esto es hacerme a la imagen de su Hijo.
Una persona que tiene como objetivo en su vida el ser formado a la imagen de su hijo, lo va a ver entonces como un instrumento. Señor, me duele, claro, me incomoda, definitivamente, pero entiendo que es lo que necesito yo, por lo terco que soy, por lo duro de mi corazón, por lo arrogante que soy, por lo rebelde que soy. Cuando disciplinamos a mi hijo, yo sé que lo que más le duele es que le quitemos ciertas cosas. Así como es el niño, así es el castigo. Usted debe entender que si, por ejemplo, ahorita está pasando por una situación en la cual su reputación, su nombre, su funcionalidad, su utilidad, su valor como persona están siendo puestas en entredicho, ¿qué cree usted que Dios está formando en su vida? Que usted dependa de Él. Si está pasando por un tema económico, ¿qué cree que Dios quiere enseñarle a usted? Que sea buen administrador, pero también que lo conozca a Él como su proveedor. Si está pasando por un problema emocional, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que cree Dios que usted entienda? Bueno, que usted entienda que Él es su paz, que su completo gozo se encuentra en Él. No son cosas tan rebuscadas, amado hermano. No son cosas que requieren una licenciatura en teología para entender. No son cosas que requieren una maestría en divinidades para podérseles explicar. Son cosas que un creyente que toma todos los días la Biblia va a entender y las va a poder discernir. No quiero que levanten la mano, pero ¿cuántos de acá estamos pasando por problemas? La respuesta es bien segura, todos. Lo está aprovechando. ¿Está aprovechando lo que está pasando ahorita para madurar? ¿O se está quejando puro niño porque le duele solamente? Concluimos, y esto es la última parte, porque la parte final del versículo 21 dice: antes bien, examinadlo todo cuidadosamente, dice, retened lo bueno. Ya entendimos qué significa discernimiento, el significado, la importancia, la aplicación. Vimos unos principios bien básicos por cómo discernir lo que yo recibo, cómo discernir lo que otras personas hacen, las situaciones que estoy pasando, claro. Pero ¿cómo lo practico? ¿O qué hago ya una vez yo discerní? ¿Qué debo hacer entonces? Retener lo bueno significa, como ya hemos dicho, literalmente aferrarse a algo, asirse de algo, tomarme de algo. Usted aprende a nadar, por ejemplo, cuando usted llega a la orilla, o sea, se agarra de la orilla. En este caso, una vez el creyente ha identificado la voluntad de Dios, ha examinado que algo es bueno, debe de afianzarse a ello como que su vida dependiera de ello, porque así lo es. Es decir, ya ahorita le di los principios para identificar lo correcto. Ya lo identifiqué, ahora ¿qué hago? Vamos a dar solamente un inicio de esto y terminamos la próxima semana. El problema, y escuche bien por favor, sobre todo en las iglesias de sana doctrina, donde hay una sana enseñanza bíblica, donde se predica de forma expositiva, es que muchos creyentes siguen buscando aprender más, discernir más, juzgar mejor, poder discernir más cosas, pero no tienen el cuidado de lo poco que han ido discerniendo, aplicarlo y a practicar lo que han aprendido. Ese es un gran problema que puede haber en las iglesias. ¿Sabe cómo lo puedo ver, por ejemplo? Bien sencillo. Aquí hemos recibido enseñanza tras enseñanza sobre la vida en comunidad. Hemos recibido un montón de enseñanzas sobre el perdón bíblico. Pero ¿sabe? Hemos visto situaciones en las cuales ha habido problemas entre ustedes y ustedes no han tenido la capacidad de perdonar bíblicamente. Ha habido relaciones rotas. Yo no le hablo a esa persona porque, no, es que me habló mal, me vio mal. Y hablaste con él o con ella. No, es que no me siento listo. Los cristianos se vuelven jueces de la sana doctrina, son expertos en juzgar, disciernen de una forma increíble, pero poco practicantes de una sana vida de piedad, y eso es un grave problema. Conocen, saben, disciernen, juzgan, pero no practican. Y eso lo hablo para afuera, pero peor para adentro. Identifican los errores, saben aquello en lo que están mal y no conforme a la Biblia,
pero piensan, por ejemplo, como, yo ya sé, hermano. No tiene idea cómo me mata que me digan eso. Hermano, mira, pero eso la Biblia dice tal cosa. No, Mario, yo ya sé. Ok, entonces, ¿por qué es igual? ¿No te das cuenta que el decir yo ya sé enfoca la luz hacia ti? Que el problema no es ya la circunstancia externa, sino que el problema sos tú. Y una actitud posiblemente complaciente y de chinear el pecado. Andar corriendo con una bomba nuclear en los brazos, básicamente. Andar con una granada que le quitaron el pin ya en la mano y abrazarlo. Yo ya sé, no te preocupes. O lo peor, la versión que de verdad a uno de pastor le encanta. No, mira, yo ya sé lo que me vas a decir. Ok, pero sin embargo aquí estamos, fíjate. Hablando una vez más del mismo pecado. Hablando una vez más de la misma situación. Hablando una vez más de tu falta de fe. Hablando una vez más de tu falta de carácter. Hablando una vez más de tu inmadurez. Hablando una vez más de tu falta de amor hacia los demás hermanos. Si ya sabes lo que te voy a decir, entonces ¿a dónde está el problema? En la aplicación. Tú has entendido la teoría, pero no te has aferrado a ella. No has retenido lo bueno. No has apropiado lo que la Biblia te dice. No has apropiado lo que ya entendiste que es lo correcto y lo has visto como algo de lo cual tu vida depende. Si a usted le dicen que usted es hipertenso y que con un enalapril posiblemente puede controlarlo sin que se haga peor, sería usted negligente si no se tomara esa pastilla todos los días. Perdón, no era con intención ahí. Pero yo ya sé lo que me vas a decir. Yo ya sé lo que tengo que hacer. Pero cuando lo haces entonces. Porque viene la siguiente. Es que mira, tranquilo. Cada quien va a su ritmo. No juzgues. Sé paciente conmigo. Teneme paciencia. Mejor, ¿sabes qué, Mario? No me digas ya porque ya sé lo que me vas a decir. Mejor ora por mí. Para que Dios me ayude a tomar. Sí, voy a orar por ti, hermano. Pero ¿sabes por qué voy a orar? Porque ya vi que eso es algo terco y tú no vas a entender así. Tú necesitas que Dios en amor te pegue una buena revolcada para entender. Necesitas una revolcada santa. Ya lo he revolcado un buen tumbo usted, amado hermano. Pasa algo en el tumbo bien interesante, fíjese. Que hay un par de segundos que usted no sabe qué es arriba y qué es abajo. Usted está literalmente fuera de la gravedad. Posiblemente usted necesita un momento así. Pero no lleguemos a ese punto. Si usted ya entendió ahora, ya ha visto que hay formas de discernir lo que la Biblia dice, lo que Dios demanda de usted, reténgalo, aférrase a ello. No ponga excusas baratas, en pocas palabras, amado hermano. Las excusas, dicen por ahí, solamente le sirven al que las da. Y ni a usted le sirven. Otros dicen, es que mira, Dios sabe que a mí me cuesta. Dios sabe mi situación. ¿Y sabe por qué es problemático esto? Porque lo hacemos ver como algo noble, como algo bueno, como algo así, pobrecito, cómo sufre el hermano, cómo sufre la hermana, porque le cuesta un montón. Santiago 4:17, a aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Tú estás queriendo justificar el pecado, bíblicamente eso es imposible, lo siento, no vas a poder. No puedo decirte una palabra para consolarte, para decirte está bueno que tú justifiques el pecado. Si tú ya sabes lo que Dios quiere de tu vida, amado hermano, tal vez no lo vas a poder hacer de forma perfecta, pero empezá. La obediencia es inmediata. No perfección de un solo, pero obediencia inmediata. La lucha debe iniciar. Debe iniciar el proceso intencional de buscar hacer la voluntad de Dios. No puedes quedarte inerte pensando, en algún momento Dios va a obrar en mí. No, amado hermano. O sea, si lo hace de nuevo, estás esperando un tumbo espiritual. Si lo que usted oye pasa la prueba y en el examen para calificar como bueno, eso automáticamente significa que proviene de Dios y entonces, recuerde, es autoritativo para su vida. Y aquello que es autoritativo es que Dios lo manda que usted lo practique ya. No mañana, no cuando se sienta ganas, no cuando se sienta bien, no cuando el sol alumbre, no cuando llegue un pajarito a su ventana, no cuando todo le salga bien. No, ya. Mira, pero ahorita me está yendo mal. Precisamente, es ahorita.
Santiago ocupa un lenguaje sarcástico. Ocupa un lenguaje muy sarcástico acá. Santiago 1:22 dice: sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante, escuche, a un hombre que mira su rostro natural en un espejo y después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Esto es sarcasmo. Hay que ser, básicamente lo que dice aquí la Biblia es, tiene que faltarles una tuerca o dos para irse a ver en el espejo, darse la vuelta y se me olvidó cómo me veo. El que viene acá, asiente con la cabeza, puede decir amén. Y a veces dice, gracias hermano por la palabra. Pero el lunes vuelve a, no, pero es que me cuesta. No, pero es que es muy difícil. Sabiendo que anda la bomba nuclear ahí abrazada del pecado en su vida. Es esto. Por el contrario, el que mira atentamente la ley perfecta, la ley de la libertad y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, ese será bienaventurado en lo que hace. ¿Es difícil la vida cristiana, amado hermano? Sí. De hecho, le aumento. Es imposible vivirla por nuestra cuenta. Quiero terminar solamente leyendo un pasaje y con eso ya termino ahorita. Lo leímos hace un tiempo, hace un par de semanas con unos hermanos. Lamentablemente, nuestra perspectiva de la vida cristiana es limitada. Y cosas como la que hemos recibido ahora nos cuestan porque pensamos que se trata de hacerlo nosotros y de hacerlo sobre la base de nuestra capacidad. Pero quiero ponerle un poquito de perspectiva para que usted entienda de qué se trata esto. Y con eso termino. Acompáñenme por favor a Efesios capítulo 1. Y vamos terminando. ¿Lo tenemos? Amén. ¿Cómo debo orar, hermano? ¿O por qué debo orar? Aquí hay una oración que usted puede repetir todos los días. Una oración que usted puede orar por los demás. Una oración que usted puede repetir en su vida y buscar lo que sea una realidad en su vida diaria y pedirle a Dios. Versículo 16 en adelante. Dice Pablo orando por los efesios: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones. ¿Qué es lo que pide Pablo? Y mi oración por ustedes es esto ahora mismo. Pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé el ¿qué? Espíritu de sabiduría y de revelación en ¿qué? En un mejor conocimiento de Él. Pablo ora para que los efesios lo conozcan mejor a Él. Pero mire lo que dice en el 18. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. Recuerde que los ojos bíblicamente es un reflejo de su alma, de su espíritu. En un mejor conocimiento de Él, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis ¿el qué? ¿Cuál es la esperanza de su llamamiento? ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Y mire esto. ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó entre los muertos y le sentó a su diestra en lugares celestiales? Amado hermano, mi oración en esta mañana es que, más allá de solamente usted ir a guayabearse toda la Biblia, que obviamente es importante, que en esta mañana los ojos de su espíritu se hayan abiertos, para que usted pueda entender y ver la vida cristiana, no el punto de vista limitado que tenemos, sino que usted vea quién vive en usted, para que usted entienda lo que ha recibido en Cristo, para que usted entienda a qué ha sido llamado. Si usted lograra por un momento entender el poder que hay en usted, el poder que obra en usted y el poder que podría obrar en usted y debería hacerlo, usted no podría decir con ningún tipo de grado de confianza, decir yo no puedo, es muy difícil, sino que lo diría con vergüenza.
Es como andar 10, $100 en la billetera y decirle a alguien que me pide 5, sabes que no tengo para darte. El cristiano que dice yo no puedo vivir la vida cristiana es porque no ha entendido el poder que obra en él. Y el mismo poder que obra en nosotros es el poder que resucitó a Cristo. Amado hermano, no es por falta de poder. Probablemente tú amas tu pecado y te gusta andar con ello. Probablemente te gusta que no venga la luz a tu vida y ilumine aquello que debes cambiar o aquello que debe ser cambiado por el Señor. Pero por falta de poder no es. Mi oración en esta mañana entonces es que nuestros ojos sean abiertos para que discernamos y podamos entender la voluntad de Dios, pero sobre todo entendamos que el poder necesario para vivirla ya nos ha sido dado en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar.